Bueno, hola chicos, vamos a empezar con la oscilatura. Hoy vamos a ver lo que viene a ser la oscilatura de Físico-Química 2. Bueno, vamos a ver primeramente la fórmula, ¿no es cierto? Estas son las fórmulas que se utilizan en el primer parcial ya de termodinámica y termoquímica. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Bueno, como les decía, ¿no? Primero hay que leer el enunciado, me dice, ¿no? El carbonato de magnesio sólido a alta temperatura se produce a partir de óxido de magnesio sólido y dióxido de carbono gaseoso. Calcular la variación de la energía interna y me está pidiendo que ese resultado que me salga esté en qué? En calorías. A partir de los siguientes datos, ¿no? Entonces, prácticamente me está pidiendo que tengo que obtener esto de acá. Ya, esto es lo que me está pidiendo, ¿no? Entonces tengo que llegar a este resultado, ¿ya? A ese resultado es al cual tengo que llegar. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Primeramente me voy a fijar cuando vea este tipo de ejercicio, cuando vea estas ecuaciones, lo que tienen que hacer ustedes, primero fíjense en su producto y buscamos acá, ¿no? Buscamos acá, por ejemplo, ¿dónde está el carbonato de magnesio? Está acá. Esto vendría a ser, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar simplemente, ¿no? El magnesio, voy a copiar toda esa ecuación, me dice sólido más carbono sólido más 3 medios de oxígeno y esto me va a producir lo que viene a ser el carbonato de magnesio sólido, ¿no? Y me dice que tiene un valor de 1095,8 kilojoules sobre mol, ¿no es cierto? Entonces tengo que llegar a esta ecuación. Ya tengo ya lo que viene a ser el carbonato de magnesio. Ahora me faltaría lo que viene a ser el óxido de magnesio. ¿Dónde está el óxido de magnesio? Está acá, ¿no es cierto? Pero está en el segundo miembro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle la vuelta, ¿no? Entonces, el óxido de magnesio se viene al primer miembro y me dice que es sólido, ¿no? Y voy a poner la flechita y voy a copiarlo del segundo miembro, del primer miembro, viene acá, ¿no? Magnesio sólido más 1 medio de oxígeno gaseoso, ¿no? Oxígeno, ¿no? Bien, y su valor viene a ser de -600,7, ¿no? Pero como invertí la ecuación, como le di la vuelta, entonces también va a cambiar de signo, ¿no? Entonces acá va a ser 601,7 kilojoules sobre mol, ¿no es cierto? Entonces ya tengo esto de acá, ahora busco esto, ¿no? El dióxido de carbono. ¿Dónde está el dióxido de carbono? Está acá, pero está en el segundo miembro. ¿Qué tengo que hacer? Invertir también la ecuación, ¿no? Entonces vamos a poner acá el dióxido de carbono, que me dice que es gaseoso, ¿no? Pongo la flechita y todo esto lo voy a copiar en el segundo miembro, ¿no? Todo esto diré que vendría a ser carbono sólido más oxígeno gaseoso, ¿no es cierto? Y como invertí la ecuación, también esto se va a invertir, ¿no? Como estaba con menos, entonces aquí lo voy a anotar con más 393,5 kilojoules sobre mol, ¿no? Y nada más, ¿no? Aquí no está nada complicado, no tengo ni siquiera que multiplicar por un coeficiente, directamente me va a salir, ¿no es cierto? No está nada complicado, entonces simplifico todo lo que va a estar de más. Por ejemplo, magnesio sólido, ¿puedo simplificar? Sí puedo simplificar, ¿no? Aquí está el magnesio sólido y aquí hay magnesio sólido. Entonces se van, ¿no es cierto? Ahora, carbono sólido tengo que simplificar y acá está carbono sólido también, se simplifican, se van, ¿no? Ahora oxígeno, me dice 3 medios de oxígeno. Acá tengo oxígeno, acá tengo 1 medio y acá tengo 1. Entonces 1 medio más 1, ¿cuánto va a ser? 3 medios, ¿no? Entonces 3 medios de oxígeno, con estos dos se va a ir y me va a quedar todo lo que está acá, ¿no? Entonces acá voy a copiar magnesio, óxido de magnesio sólido, ¿no es cierto? Más dióxido de carbono gaseoso y esto me va a producir lo que viene a ser el carbonato de magnesio, ¿no? Que va a ser sólido, ¿ya? Entonces vendría a ser eso. Bueno, ahora
¿Cuánto sale esto, chicos? Ayúdenme con la calculadora, por favor. ¿Cuánto sale toda esta operación de acá? ¿Cuánto sale, chicos? Ayúdenme, por favor, con la calculadora. A mí me salió Menos 5,6. Menos ¿Cuánto? 100.6. Ya, Menos menos, 5,6. menos 100,6, ¿no? Entonces su unidad va a ser kilojoule sobre mol, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estaba fácil, ¿no? Lo del anterior semestre no hay que ni siquiera multiplicar por 2 o por 3 nada, ¿no? Directamente me sale. Entonces, una vez hecho eso, yo necesito saber lo que viene a ser la variación de la energía interna. Por ejemplo, al hacer todo este procedimiento, yo lo que hice fue calcular lo que viene a ser la variación de la entalpía. Yo no quiero la variación de la entalpía, sino lo que yo quiero es la variación de la energía interna. Entonces me dice que la variación de la entalpía va a ser igual a ¿cuánto? A menos 100, aquí lo voy a anotar, menos 100,6 kilojoule sobre mol. Eso fue lo que saqué, ¿no es cierto? Ahora, teniendo ese dato, lo que voy a hacer es borrar todo esto, ¿ya? Borrar todo esto y voy a hacerlo ahí abajito, ¿ya? Entonces borro todo eso y hacemos la operación acá. Bien, ahora, ¿qué quiero saber yo? Lo que yo quiero saber es la variación de la energía interna. Entonces voy a poner calculando la variación de la energía interna. Y ese resultado que me dé me tiene que dar en calorías. Eso es lo que me dice el enunciado, ¿no? Bien, ahora, ¿qué fórmula voy a utilizar? Bueno, la fórmula que voy a utilizar va a ser la siguiente, ¿no? Que me dice que la variación de la energía interna va a ser igual ¿a qué? A la variación de la entalpía menos la variación de los moles en estado gaseoso por R y por T. Ahora, analizo, ¿puedo reemplazar directamente? ¿Tengo variación de entalpía? Sí tengo, pero ¿en qué está? En kilojoules sobre mol. ¿En qué tiene que estar? En calorías, ¿no es cierto? Entonces tengo que convertir. Y ahora, ¿tengo variación de los moles gaseosos? No, tampoco no tengo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular eso, ¿no? Entonces, otro sectorcito voy a poner calculando la variación de los moles gaseosos. Entonces, ¿cómo calculo? La variación de los moles gaseosos va a ser igual a los moles que se encuentran, a los moles que se encuentran en el producto, ¿no? A los moles, a la sumatoria de moles que se encuentran en el producto. Entonces aquí voy a poner a la sumatoria, a todos los moles que yo tenga, ¿en dónde? En el producto, pero, obvio, pero, ojo, ¿no? Pero tienen que estar ¿en qué? En estado gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mi fórmula para calcular variación de moles gaseosos? Sumatoria de moles del producto menos sumatoria de moles en el reactivo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si ese compuesto es sólido o es gaseoso, no? Abajito, por ejemplo, esta es la ecuación principal que hemos obtenido nosotros. Esta es la ecuación principal. Me dice, ¿no? Por ejemplo, S significa sólido, G significa gaseoso, S significa sólido. Entonces, me dice que solamente tengo que trabajar con los moles gaseosos, pero auxiliar, ¿cuáles son los moles gaseosos? Los moles gaseosos son los coeficientes que aparecen adelante de cada compuesto, ¿ya? Por ejemplo, acá delante del compuesto que viene a ser del óxido de magnesio, hay un 1, ¿no? Tal vez no se pone porque obviamente se sobreentiende, ¿no? Acá, por ejemplo, también hay otro 1 y acá también hay otro 1. Entonces, aquí me dice variación de moles gaseosos del producto. Producto viene a ser de la flechita hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, la variación de los moles gaseosos va a ser igual a los moles que tengan el producto, pero que sean en estado gaseoso o que estén en estado gaseoso, ¿no es cierto? Este de acá está en estado gaseoso, no, ¿no es cierto? Entonces, no tengo ningún mol gaseoso en el producto. ¿Qué voy a poner? Cero, ¿no es cierto? Menos los moles gaseosos que se encuentran en los reactivos. ¿Cuál es reactivo? De la flechita hacia atrás. ¿Tengo moles gaseosos en el reactivo?
Pues sí tengo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este me dice que es sólido, pero esto de acá me dice que es gaseoso. Entonces voy a poner menos uno. Entonces ya tengo ya reemplazado mi formulita. Hago la operación, ¿no? Cero menos uno va a ser menos un mol. Entonces tengo un mol gaseoso, ¿no es cierto? Un mol gaseoso tengo. Bien, ahora, ¿qué más necesito para poder reemplazar mis datos? Necesito saber la variación de entalpía. Ya tengo la variación de entalpía, pero ¿en qué está? Está en kilojoules sobre mol. ¿Y en qué tiene que estar? En calorías. ¿Por qué? Porque el resultado que me está pidiendo, me está diciendo, el resultado que saques, me tenés que dármelo en calorías. Entonces, por esta razón es que voy a convertir yo a caloría este resultado. ¿Ya? Si no me dijera, a veces no te dice, entonces yo trabajo con la unidad que más me convenga, ¿no? En este caso sí me está diciendo que tengo que trabajar en calorías. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir, ¿no es cierto? Entonces, ese resultado que tengo, que es la variación de la entalpía, lo voy a convertir a calorías. Entonces, tengo kilojoule sobre mol, ¿no es cierto? Entonces, voy a convertir eso a calorías. Y digo, ¿no? En un kilojoule voy a tener ¿cuántos joule? 1000 joule por. Ahora, kilojoule con kilojoule se va y me va a quedar joule. Ahora, en una caloría voy a tener 4,186,8 joule, ¿no es cierto? Y listo, joule con joule se va y me va a quedar caloría. Ahora, ¿cuánto sale el resultado, chicos, acá? Menos 24.027,89. Ya, está bien. Entonces acá voy a poner menos. ¿Dónde está mi lápiz? Se me desapareció mi lápiz, no lo tengo. Aquí está, ya. Entonces acá me dijo menos 24.027,897, me dijo, ¿no? Calorías sobre mol. Entonces, ya tengo ya mi variación de entalpía y mi variación de entalpía está en calorías, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, ya voy a reemplazar. Entonces, reemplazo acá. La variación de la energía interna va a ser igual a la variación de la entalpía, que me dice que va a ser de menos 24.027,897. Voy a poner solo números ya, para que no me sea tan largo. Variación de energía, variación de moles gaseosos, perdón, me dice que es de menos uno, ¿no? Por R, ¿cuánto va a ser R en calorías? De 1,987. Por la temperatura, voy a trabajar en este caso a 25 grados Celsius cuando vea este tipo de ejercicio y no me diga, aquí me dice incluso, ¿no? Mencionar cuánto sería en Kelvin, 298,15, ¿no? Entonces, la variación de la energía interna, ¿cuánto va a salir, chicos? Menos 23.435,47. Y entonces menos 23.435, ¿cuánto yo? ¿De nuevo me repite, 47. porfa? A ver, Menos 23.435,47. un decimal más, Dos. 2, ¿no? Entonces, calorías. Entonces, esto vendría a ser mi resultado, ¿no es cierto? Y listo, nada más. Eso es lo que tienen que hacer cuando vean este tipo de ejercicio, ¿ya? Y también tengo otros ejercicios resueltos de este mismo que también les puede entrar. Está ahí en mi canal de YouTube, ¿no es cierto? Les mandé al grupo y también les invito a que puedan ver también, ¿no? Los otros videos que están ahí, ¿ya? Bueno, Ausi, vamos a hacer, dígame. Ausi, voy a volver a aplicar ese pedacito de donde le puse cero y después donde quedó un mol, menos un mol. Ya, bueno. Entonces acá me dice, en la fórmula me está pidiendo la variación de los moles gaseosos o la diferencia de los moles gaseosos. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Trabajar
solamente con los moles que se encuentran en estado gaseoso, ¿no? Entonces pongo acá calculando la variación de los moles gaseosos. La variación de los moles gaseosos va a ser igual a la sumatoria, o sea, los moles que yo tenga en el producto, pero esos moles tienen que estar en estado gaseoso, menos los moles que se encuentran en el reactivo, pero también esos moles tienen que estar en estado gaseoso. Ahora, auxiliar, ¿cómo me doy cuenta cuáles están en estado gaseoso? ¿No? Ahí en la ecuación me avisa cuáles son los moles que se encuentran en estado gaseoso, ¿no? Por ejemplo, o cuál compuesto se encuentra en estado gaseoso. Por ejemplo, acá, este primero, no, primero me dice producto. Producto viene a ser de la flechita hacia adelante, vendría a ser todo esto de acá nomás, ¿no? Ahora, en el producto, ¿tengo algún mol, algún compuesto que se encuentre en estado gaseoso? No, no es cierto. Sí tengo un mol, pero ese mol está ¿en qué? En estado sólido. Entonces la fórmula me dice que tengo que utilizar los moles que se encuentran en estado gaseoso. Entonces este de acá no está en estado gaseoso, por lo tanto no me sirve, ¿no? Entonces no tengo ningún mol gaseoso en el producto, entonces pongo cero. Ahora, reactivo vendría a ser de la flechita hacia atrás, ¿no es cierto? Vendría a ser todo este sector. Ahora también me dice moles del reactivo, pero que se encuentren en estado gaseoso. Ahora, me fijo en los reactivos, ¿tengo moles gaseosos? Sí tengo, ¿no? Pero solamente tengo uno, que vendría a ser este de acá, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un mol, pero está en estado sólido y no me sirve, ¿no es cierto? Solamente me sirven los moles que se encuentran en estado gaseoso, que vendría a ser esto, ¿no? Y nada más, y así me sale lo que viene a ser el resultado ahí, ¿ya? Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. Vamos a hacer ahora lo que viene a ser el otro. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio que me dice, ¿no? 28 gramos. Vamos a hacer este ejercicio. Ahora, para hacer este ejercicio, yo les recomiendo que ustedes se memoricen lo que viene a ser las terminologías. En el formulario que yo les he mandado ahí al grupo, les he mandado, ¿no es cierto?, con las terminologías que se utilizan. Estas son las terminologías que ustedes van a necesitar, ¿ya? A ver, se ve mi flecha, no se ve mi punto. A ver, se ve, ¿no? Ahí está mi flechita, ¿ya? Voy a utilizar mi lápiz para que lo vean mejor, ¿ya? Entonces, estas son las terminologías que ustedes necesitan sabérselo de memoria, porque no les ponen el examen, ¿no? Por ejemplo, para hacer este ejercicio que vamos a hacer ahorita, ¿no? Por ejemplo, si me dice que es adiabático, entonces yo automáticamente tengo que saber que calor va a ser igual a cero. Si en el ejercicio me dice que es expansión, si me pide trabajo, yo tengo que saber que el trabajo me tiene que salir positivo. Y la temperatura 2 tiene que ser menor que la temperatura 1, ¿no? También me avisa esos términos que voy a utilizar. Si me dice compresión, el ejercicio de la misma manera, ¿no? Temperatura 2 va a ser mayor que temperatura 1, ¿no? Y también esto sí o sí tienen que sabérselo. Cuando el ejercicio me diga n etapas o muchas etapas, entonces yo tengo que saber que el proceso es reversible. Si me dice que solamente es una sola etapa, entonces yo tengo que saber que es irreversible. También no me puede decir que sea una sola etapa. También hay ocasiones que me pone que la presión de oposición es constante. Entonces, si en el ejercicio me dice que la presión de oposición es constante, entonces yo tengo que saber que es un proceso irreversible. ¿Por qué es importante saber esto, no? Para saber qué fórmula utilizar, ¿ya? Si es irreversible, utilizo la primera ley de la termodinámica, que vendría a ser esto de acá. Pero si el proceso me dice que es reversible, utilizo esta fórmula que pueden ver acá, ¿ya? Entonces, todo depende de qué palabra esté ahí en el enunciado, ¿no es cierto? Si me dice irreversible, por ejemplo, si yo determino que es irreversible, porque no me va a decir irreversible, ¿no? Me va a decir n etapas o una sola etapa. Entonces, si es irreversible, utilizo esta fórmula de acá. Pero si es reversible, utilizo esta fórmula de acá, ¿no? Si es reversible, entonces usted tiene mucha suerte porque va a ser corto el ejercicio y va a ser fácil y lo va a poder hacer rápido, ¿no?
pero si es irreversible, su ejercicio es un poquito más largo, ¿no? Tiene que hacer varios despejes de fórmulas, tienen que seguir mucho procedimiento, ¿no? Entonces, tienen que rogar, si es posible, ¿no? Que les toque un proceso reversible porque es más sencillito, ¿ya? Eh, en mi canal de YouTube tengo ejercicios de ambos procesos, tanto de irreversible como de reversible, ¿ya? Entonces, entonces ustedes ya saben, chicos, eso, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora el ejercicio. Una vez explicado eso, les estoy también explicando cómo utilizar este formulario que les he pasado, ¿no? Es muy importante este formulario. A mí también me ayuda bastante para resolver los ejercicios que me mandan. Me ayuda bastante, hartísimo. Es como un resumen que es de todos los temas que yo lo hice, ¿no? Entonces ahí de todos los términos, todas las claves lo puse ahí en ese ejercicio. Bueno, ahora vamos a leer el ejercicio que está acá, ¿no? Me dice 28 gramos de nitrógeno. Entonces, cuando vea este tipo de ejercicio, lo que tengo que hacer yo es sacar mis datos, ¿no? Me dice 28 gramos de nitrógeno, entonces me está dando el dato de la masa, que me dice que es de cuánto, 28 gramos. ¿De qué? De nitrógeno. Si es nitrógeno, ya me está diciendo, me está dando también un dato, ¿no? ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene, en estado gaseoso tiene dos átomos, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser? Diatómico. Entonces, si es diatómico, también ya me está dando otra información, dos informaciones en sí, ¿no? Por ejemplo, me está diciendo que el Cp va a ser de cuánto, de 7,5 sobre R. Y CB, ¿cuánto va a ser? De 5,5 sobre R. Entonces, al decirme nitrógeno, ya me dio esta información más, ¿no es cierto? Entonces, también por eso también es importante saberse las terminologías y también un cuadrito que les puse ahí en el formulario, ¿no? Cuando es diatómico, qué CP y qué CB utilizar. Bien, que se encuentra a cuánto? A una temperatura, me dice que está de 27 grados Celsius. Y me dice a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar. Entonces la presión 1 a nivel del mar, ¿cuánto vendría a ser, chicos? Una atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se comprime? Ah, me está dando otro dato importante, me está diciendo que se está comprimiendo, ¿no? Entonces voy a que se comprime. Si me dice que se comprime, yo sé que la temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura 1, ¿no es cierto? Ese dato es muy importante. Que se comprime adiabáticamente en una sola etapa. Me dice que es una etapa, que está en una sola etapa, ¿no es cierto? Ahora voy a determinar qué proceso es. Cuando sea en una sola etapa, entonces es un proceso irreversible, ¿no? Ahí ya me dice qué fórmula utilizar. Si es irreversible, ¿qué fórmula voy a utilizar, chicos? La primera ley de la termodinámica, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a utilizar. ¿Qué más? Contra una presión final, entonces la presión de oposición o la presión 2, que vendría a ser igual a la presión de oposición, me dice que va a ser de cuánto? De 18 atmósferas, ¿ya? Y me está pidiendo calcular la variación de la entalpía y también me está pidiendo la variación de la energía interna. Eso es lo que me está pidiendo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué fórmula voy a utilizar para calcular lo que viene a ser la variación de la entalpía? Utilizo esta formulita, ¿no? Es bueno siempre poner las fórmulas que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque eso me guía para saber qué pasos voy a seguir, ¿no? Si quiero saber variación de entalpía, utilizo esta fórmula que me dice que N va a ser por Cp y la variación de temperatura, o sea, temperatura 2 menos la temperatura 1. Pero si yo quiero saber la variación de energía interna, que es otro que me está pidiendo, va a ser igual a N por Cp por la diferencia de temperatura que vendría, perdón, es Cb acá, ¿no? Puse mal acá la fórmula. Acá vendría a ser por Cb. Cb, ¿no? Acá sería temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no? Ahora, como estoy hablando de un proceso irreversible, ¿no? Entonces el trabajo va a ser igual a ¿qué? A presión de oposición por volumen 2 menos volumen 1, ¿no es cierto? Entonces, esta fórmula también se puede representar de la siguiente manera. Presión de oposición prácticamente viene a ser presión 2, entonces voy a poner presión 2 por volumen 2 menos volumen 1, ¿no? Y listo, ¿ya? Sabiendo esto,
Sabiendo esto, sabiendo que es irreversible, entonces yo lo primero que tengo que hacer es calcular lo que viene a ser la temperatura 2, ¿ya? Entonces acá voy a poner calculando la temperatura 2. Si es un proceso reversible también, lo primero que tengo que hacer en este tipo de ejercicio es calcular la temperatura 2, ¿ya? Entonces, la temperatura 2 es lo que yo tengo que calcular primero cuando vea este tipo de ejercicio. Entonces, como es irreversible, habíamos dicho que voy a utilizar lo que viene a ser la primera ley de la termodinámica, que me dice que la variación de la energía interna va a ser igual a ¿qué? A calor menos el trabajo. ¿Ya no es cierto? Entonces, como es un proceso adiabático, ¿no es cierto? Me dice que es un proceso que se comprime, ¿qué? Adiabáticamente. Y al decirme que se comprime adiabáticamente, me dice, según la terminología que les he mostrado hace rato, que el calor va a ser igual a ¿qué? A cero, ¿ya? Entonces el calor va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué me queda aquí? La variación de la energía interna va a ser igual a menos el trabajo, ¿no es cierto? Ahora, no tengo variación de energía interna, tampoco tengo trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desglosar. Variación de la energía interna va a ser igual a ¿qué? A lo que tengo acá. ¿Qué me dice ahí? Que variación de energía interna va a ser igual a ¿qué? A N por CB. Acá va a ser temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a menos el trabajo. ¿Qué trabajo? Trabajo irreversible. ¿Y cuál es la forma de trabajo irreversible? Que vendría a ser esto de acá, ¿no? Entonces, acá por ejemplo tengo presión 2, ¿no? Entonces presión 2 es lo mismo que decir presión de oposición. Entonces directamente acá voy a poner presión 2 va a ser acá por volumen 2 menos volumen 1, ¿no es cierto? Bien, una vez teniendo así de esta manera ya reemplazado, ahora lo que voy a hacer es utilizar la formulita de Pavo de ratón, ¿dónde? Aquí. ¿Por qué? Porque no tengo el valor de volumen, ¿no es cierto? Según la fórmula de Pavo do ratón, vendría a ser esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué quiero saber yo? Volumen. Entonces, ¿qué hago? De esta formulita voy a reemplazar volumen. Entonces va a ser igual a NR sobre la presión. Entonces, en vez de poner volumen B, voy a poner lo que equivale, que vendría a ser esto de acá. Haciendo ese procedimiento me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Acá va a ser NCB, ¿no es cierto? Acá va a ser temperatura 2 menos la temperatura 1. Esto va a ser igual a menos la presión 2. Ahora acá, volumen 2. No voy a poner volumen 2, voy a poner a lo que equivale, que vendría a ser esto de acá, ¿no es cierto? Entonces va a ser NRT. ¿Qué temperatura va a ser? 2, porque me dice volumen 2. Sobre presión. ¿Qué presión? 2, ¿no es cierto? Entonces acá voy a poner menos B1. Entonces en vez de poner B1 voy a poner esto de acá. N va a ser el mismo para todo. R también es la misma para todos. Pero la temperatura varía. Entonces aquí voy a poner temperatura 1 sobre la presión 1. Entonces ya sustituí, ¿no es cierto? Ya sustituí y me quedó de esa forma. Ahora, ¿qué procedimiento puedo hacer acá? ¿No? Acá lo que puedo hacer es aplicar propiedad distributiva, ¿no es cierto? La presión 2 lo multiplico por esto, por lo que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Y aquí puedo reemplazar CB, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Voy a poner NCB. CB me dice que va a ser igual a 5 medios, entonces aquí voy a poner 5 medios de por R, ¿no? Y acá voy a poner temperatura 2, ¿no? 5 medios de R, temperatura 2 menos temperatura 1. Y esto va a ser igual a menos, ¿no? Aplico propiedad distributiva, entonces acá va a ser igual a menos P2 N R, temperatura 2 sobre la presión 2, ¿no es cierto? Más por menos es menos, pues está el menos ahí. Ahora, menos por menos va a ser más, entonces pongo más. Ahora va a ser acá igual a N, R, temperatura 1 por, como estoy aplicando propiedad distributiva, va a ser por presión 2, ¿no? Sobre la presión 1. Al hacer este procedimiento, me veo que acá puedo simplificar, ¿no es cierto? Puedo simplificar, ¿no es cierto? Entonces,
Ahora, simplificando eso, me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? N, acá voy a poner 5 medios por R, acá va a ser temperatura 2 menos temperatura 1, esto va a ser igual, esto lo puedo acomodar incluso, ¿no es cierto? Esto que está con signo más lo voy a poner adelante y esto que está con signo menos lo llevo atrás, entonces me va a quedar N, R, temperatura 1, presión 2 sobre la presión 1, ¿no? Menos, aquí va a ser N, R, temperatura 2, ¿no es cierto? Y me va a quedar de esa forma, ¿no? Como pueden ver ahí, NR, temperatura 1, presión 1, NR, T2, ¿no? Ahora, una vez hecho esto, lo que puedo hacer, por ejemplo, acá es factorizar los términos que son semejantes. ¿Cuáles son semejantes en el segundo miembro? La N y la R no se parecen, entonces lo que voy a hacer es factorizarlo para poder achicarlo y poder simplificarlo. Entonces acá 5 medios, lo copio nomás lo que está en el primer miembro, acá va a ser temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no? Acá el signo ya está, ¿no? Entonces acá voy a factorizar, acá voy a poner N, R, ¿no es cierto? Paréntesis, temperatura 1, presión 2 sobre presión 1 menos la temperatura 2. Me quedó de esa forma, ¿no? NR, temperatura 1, presión 1 menos temperatura 2. Ahora, ¿qué puedo hacer? No, si me fijo, tengo acá N, tengo R en el primer miembro y también tengo N y R en el segundo miembro. ¿Qué puedo hacer? Simplificarlo, ¿no? Esto con esto se van y me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? 5 medios de la temperatura 2 menos la temperatura 1. Esto va a ser igual a ¿qué? Temperatura 1, presión 2 sobre presión 1 menos la temperatura 2. Lo estoy haciendo bien detallado para que lo entiendan, ¿no? Yo sé que hay personas que están ya bien adelantados, ¿no? Un poco de paciencia les voy a pedir, ¿ya? Yo lo puedo hacer directo, pero lo estoy haciendo un poco más detallado para que lo entiendan aquellas personas que tal vez un poquito les está costando, ¿no? Entonces, ya tengo, me quedo de esta forma, ¿no? Temperatura 1, presión 2, presión 1 y menos tanto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá, por ejemplo, puedo aplicar lo que viene a ser propiedad distributiva. Entonces, ¿cómo me va a quedar? De la siguiente manera. 5 medios de la temperatura 2, más por menos, menos. 5 medios de la temperatura 1. Esto va a ser igual, me va a quedar a lo que está ahí, ¿no? Temperatura 1, presión 2 sobre presión 1 menos la temperatura 2. ¿No es cierto? Me quedo de esa forma. Ya, ahora busco términos semejantes. Por ejemplo, acá tengo temperatura 2 y acá también tengo temperatura 2. Entonces, esto de acá lo voy a traer aquí al primer miembro y esto de acá lo voy a llevar al segundo miembro, ¿no? Haciendo esa operación me va a quedar de la siguiente manera. Voy a borrar este sectorcito de acá, necesito espacio. Ya, necesito borrar. Listo. Ahora. Bien, entonces, como dijimos, ¿no? Término semejante. Entonces acá voy a tener 5 medios de la temperatura 2, ¿no es cierto? 5 medios de la temperatura 2. Esto que está con signo menos se va a venir con signo más, entonces va a ser más la temperatura 2. Acá va a ser temperatura 1 por presión 2 sobre la presión 1. Esto está con signo menos, entonces se va a ir con signo más 5 medios de la temperatura 1. ¿No es cierto? Entonces aquí puedo hacer la operación, ¿no? Y aquí también puedo hacer también otra operación, vamos a hacer más rápido. No puedo factorizar la temperatura 1. Entonces, haciendo las dos operaciones acá, ¿cuánto sería 5 medios más 1? 5 medios más 1 me sale que es de 7 medios de la temperatura 2, ¿no? Ahora aquí puedo factorizar, entonces temperatura 1, factorizando, me va a quedar presión 2 sobre la presión 1, ¿no? Más 5 medios, y esto vendría a ser, ¿no es cierto? Entonces ya tengo ya, ahora, para que temperatura 2, que es lo que yo estoy buscando, estoy haciendo todo esto simplemente para encontrar lo que viene a ser la temperatura 2. Entonces, para que temperatura 2 se quede solito, ¿qué me está afectando? Esto de acá. Entonces, vamos a despejar, ¿no? Esto me está dividiendo, se va a multiplicar y arriba lo que me está multiplicando se viene a dividir y me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Presión 2 sobre presión 1 más, acá vendría a ser 5 medios, ¿correcto?
Bien, entonces ya tengo ya mi fórmula, ¿no? Que hice todo este procedimiento para poder hallar mi fórmula. Entonces ya tengo mi formulita. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar, ¿no? Entonces reemplazamos temperatura 2. Entonces temperatura 2 va a ser igual a 2 séptimos, ¿no? Por la temperatura, ¿no? La temperatura, ¿cuánto vendría a ser la temperatura 1? Acá está 27 en grados Kelvin, sería 290, o ¿cuánto sería 25, 200, 300, ¿no? Entonces acá sería 300,15 grados Kelvin, ¿no? Entonces acá voy a poner 300,15, ¿no es cierto? 300,15. Ahora reemplazo presión 2. Presión 2 me dice que es 18 sobre presión uno viene a ser 1 más 5 medios, ¿no? Entonces meto toda esa información. ¿Cuánto sale, chicos, ahí? Auxiliar una pregunta. Sale Dígame, 1758,02. está muy bien. Puede salir elevado, ahí no tengan problema, ¿no? Porque la presión también es elevado la que me está dando, ¿no? Entonces, si yo verifico, se cumple la teoría que dijimos al principio. Dijimos que la temperatura 2 me tiene que salir mayor que la temperatura 1. La temperatura 2 me salió de 1758 y la temperatura 1 es de 300. Entonces, sí se hizo bien, ¿no? Entonces ahí me puedo dar cuenta si hice bien o hice mal, ¿no es cierto? Ahora, una vez teniendo esos datos, ahora lo que voy a hacer es calcular lo otro que me está pidiendo, ¿no? La variación de la entalpía, ¿ya? Tómale captura, ya se va a terminar la clase, perdón, la reunión. Entran al mismo enlace, ¿ya? Entran al mismo enlace, chicos. Entran al mismo enlace, se va a terminar ya. ¿Para qué vamos a hacer? Mejor, esperemos que se termine. Entra al mismo enlace, chicos, ¿ya? Tómale captura.